Muy buenos días. Hoy es un día especial. Empieza una semana nueva, pero también cargada de esperanza. Y tenemos que cogerla así por fe, sabiendo que en Dios estamos seguros y que todo poco a poco va cambiando, ¿verdad que sí? Ayer fue un día nuevo. Los niños podían salir a la calle por lo menos una hora y empezamos a ver cierto movimiento. En esta situación en la que estábamos confinados y que no podemos salir, que incluso las necesidades económicas empiezan a ser importantes para algunos y la situación se puede complicar en casa, tenemos que agarrarnos a la palabra del Señor, tenemos que agarrarnos por fe a la provisión de Dios. El tema que quiero hablar precisamente es ese. Dios provee. Quizá te encuentres en una situación con lo mínimo, y no sabes cómo vas a salir, pero si lo ponemos en las manos de Dios, Dios multiplicará, bendecirá y nos ayudará a seguir adelante con creces. Vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios en el Evangelio de Lucas, capítulo 9, versículo 10 en adelante. Dice así: Cuando los apóstoles regresaron, Jesús los había enviado de dos en dos para predicar el Evangelio, para hacer milagros en su nombre. Y después de haber estado sirviendo al Señor por distintas ciudades, viendo milagros y viendo el poder de Dios, ellos, vinieron todos contentos, ilusionados, pero cuando vienen de nuevo a Jesús, dice que en el versículo 10, contaron a Jesús todo lo que habían hecho. Y él los tomó consigo y se retiró aparte a la ciudad llamada Betsaida. Jesús hizo como un pequeño retiro, ¿no? Con sus discípulos se fue a Betsaida, una ciudad aparte, para estar un tiempo en intimidad con ellos, para contar las vivencias que habían tenido en esta experiencia, que habían salido a ministrar ya, a servir al Señor, a hablar en el nombre de Jesús. Y dice, pero que el versículo 11, pero al saberlo, las multitudes lo siguieron. Ellos querían un tiempo más tranquilo, de intimidad, pero las multitudes se enteraron de que Jesús y sus discípulos iban a Betsaida, así que la gente se fue para allá. Querían más de Dios, querían conocer más de Jesús, querían ver los milagros de Jesús en ellos. Y dice que Jesús, aunque no era la idea en principio estar con las multitudes, que era más bien estar con sus discípulos, pero Jesús, como siempre, como Dios hace siempre, nunca deja a nadie que anhela buscarle, lo deja sin recibirlo. Cuando nosotros venimos en oración, cuando nosotros venimos a Dios, Dios siempre nos va a recibir si venimos con una actitud correcta delante de Él. Él nos va a recibir porque quiere bendecirnos. Y dice, y Él los recibió y les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que tenían necesidad de ser sanados. ¿Tú tienes necesidad de ser sanado? Jesús quiere sanarte. Dios quiere obrar en tu vida. Tenemos que escuchar primeramente el Evangelio, la palabra de Jesús, porque ella es la que nos proporciona esa sanidad que necesitamos y nos restaura del todo nuestro ser. Así que el versículo 12 dice, el día comenzó a declinar y los 12 se acercaron a él y le dijeron, antes de pasar al versículo 13, el día comenzó a declinar, es decir, el sol empezó a descender, empezó a atardecer ya, el día empezó a acabarse, se iba el día de sol, habían tenido un día muy bueno, Jesús había estado predicando, sanando a los enfermos, todo era perfecto, pero empezaba a venir la noche, empezaba a venir la oscuridad. Empezaba a venir una situación de ya no tanta luz, ya el día ya no era lo que era, empezaba a venirse abajo. Y dice que los 12 discípulos le dijeron, despide a la gente para que vayan a las aldeas y a los campos de alrededor y se alojen y hallen comida porque aquí estamos en un lugar desierto. Así que era complicado. El día empezaba a desaparecer, llegaba la noche. Era complicado para que la gente pudiera quedarse, alojarse, necesitaban ir a un hostal, a algún sitio, estaban en una ciudad lejana, tendrían que descansar, tendrían que dormir, tendrían que buscar un sitio donde reposar y sobre todo donde comer algo.
estaban en una zona encima, era una zona desértica. ¡Wow! Ahora, la noche viene, estaban en el desierto, habían recibido palabra de Dios, estaban espiritualmente, habían recibido lo mejor, pero ahora había una necesidad urgente. Y ahora los discípulos empiezan a preocuparse. ¿Qué vamos a hacer y con tanta gente? Había, como vamos a ver ahora, como unas 5.000 personas, solo contando los hombres. Así que imaginaros si los hombres fueron con sus mujeres, ya no serían 5.000, serían 10.000. Pero si además fueron con sus hijos, bueno, sabemos que hay épocas y épocas donde venían muchos niños, ¿verdad? Vamos a poner, para no irnos muy lejos, una media de 2 hijos por familia, por matrimonio. Estaremos hablando de una familia de 4. 1 por 4, si son 5.000, estaríamos hablando de 20.000 personas de media. Bueno, ahora, ¿cómo alimentamos a 20.000 personas cuando el atardecer está llegando y estamos en una zona desértica? Así que los discípulos le dicen, mira, mejor despide a la gente, Jesús, para que se vayan a las aldeas y a los campos de alrededor y se alojen y hallen comida, porque aquí estamos en un lugar desierto. Pero Jesús les dijo, dadle vosotros de comer. Pero ellos dijeron, no tenemos más que 5 panes y 2 peces. A no ser que vayamos nosotros y compremos comida para todo este pueblo, pero sería una locura. ¿Cómo compras comida para 20.000 personas? ¡Wow! Dice el versículo 14, porque eran como 5.000 hombres, solo contando los hombres. Entonces dijo a sus discípulos, hagan que se sienten en grupos de unos 50 cada uno. Empezaron a hacer grupos de 50. Y así lo hicieron, haciendo que todos se sentaran. Entonces Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados, 5 panes y 2 peces, y alzando los ojos al cielo, los bendijo. Tenemos que alzar los ojos al cielo. Es tiempo de alzar los ojos al cielo. Por mucho tiempo estamos buscando entre nosotros cómo hacer las cosas, cómo encontrar las cosas, cómo cubrir las necesidades. Pero es hora ya de alzar los ojos al cielo. Alcemos los ojos al cielo, como Jesús hizo. Los bendijo. Luego los partió e iba dando a sus discípulos para que los pusieran delante de la gente. Todos comieron y se saciaron, y de lo que sobró recogieron 12 canastas de pedazos. Esto es increíble. 5 panes y 2 peces. Esto es muy fuerte. Y empezaron a partirlo. Primero, dice Jesús, miró al cielo. Y luego empezó a repartir lo que tenía. Y cuando empezaron a repartir, vieron que repartían y seguía habiendo en las canastas. En las cestas seguía habiendo pan y había peces. Y de lo poco que tenían, daban. Pero al dar veían que no se acababa lo que tenían. Y se multiplicaba y cada vez más. Y dieron de comer a como a 5.000 hombres. Si contamos familias, podríamos llegar a 20.000 personas. Y con 5 panes y 2 peces, dieron de comer a tanta gente. Pero luego es curioso. Dice que sobraron 12 canastas. ¿Cuántos discípulos había? ¿Cuántos eran los apóstoles? ¿No eran 12? Sobraron como para que cada discípulo, cada apóstol se pudiera llevar una canasta a su casa. De sobra. Dios no solo da para lo que necesita, sino que Dios da para que sobre. Yo creo que sobró lo suficiente como que para cada discípulo recordara que Dios proveía no solo lo que era necesario, sino incluso más, hasta sobrar. Y yo te digo de parte de Dios, es tiempo de alzar nuestros ojos al cielo, bendecir a nuestro Dios y dejar que Dios bendiga todo lo que tenemos y nuestras vidas. Y todo se multiplicará. Dios hará el milagro nuevamente y podremos ser provistos de lo que necesitamos. Confía en el Señor, cree en Dios, créele de verdad y Él hará el milagro. Que tengas un buen día y confía en el Señor. Hasta el próximo vídeo.